a hablar del incidente OVNI de Washington, D.C. de 1952. ¿Qué pasó en esa fecha? En 2 fines de semana seguidos hubo supuestos avistamientos, se vio algo raro en los radares. Vamos a conocer la historia y vamos a ver de qué se trata. El incidente OVNI de Washington de 1952 fue una serie de informes de avistamientos de ovnis desde el 12 de julio al 29 de julio de 1952 en Washington, D.C. Los avistamientos más populares ocurrieron los fines de semana, entre el 19 de julio y el 20 de julio y el 26 de julio y el 27 de julio. El historiador y ufólogo Curtis Pimbles llamó al incidente el Clímax OVNI de 1952. Nunca antes ni desde entonces el proyecto Libro Azul ha recibido tantos informes OVNI, dijo. Los testigos afirmaron haber visto objetos desconocidos en el radar, mientras que otros afirmaron haber visto luces en el cielo. El gobierno de Estados Unidos argumentó que, de hecho, los objetos fueron causados por una inversión de temperatura o fenómenos naturales, mientras que la mayoría de los testigos discreparon de la explicación dada por el gobierno. Pero vamos a ver qué es lo que pasó o qué es lo que se reportó. A las 11:40 p.m. del sábado 19 de julio de 1952, Edward Nugent, un controlador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Nacional de Washington, ahora llamado Ronald Reagan, vio 7 objetos en su radar. Los objetos se ubicaron a 24 kilómetros al suroeste de la ciudad. No había aviones conocidos en el área y los objetos no seguían ninguna ruta de vuelo establecida. El superior de Nugent, Harry Burns, un controlador de tráfico aéreo experimentado en el aeropuerto, que observó los objetos en el radar, dijo en un libro lo siguiente: «Sabíamos que estábamos presenciando una situación muy extraña. Los movimientos de los objetos eran completamente radicales en comparación con los de un avión ordinario». Burns tenía 2 dispositivos para comprobar si el radar de Nugent funcionaba. Descubrieron que estaba funcionando normalmente. Luego Burns llamó a la torre de control en el Aeropuerto Nacional. Los controladores de ese lugar, Howard Coughlin y Joe Sacco, dijeron que también tenían objetos no identificados en su pantalla de radar y que habían visto una luz brillante flotando en el cielo. La luz despegó expandiendo su increíble velocidad. Coughlin le dijo a Sacco: «¿Viste eso? ¿Qué demonio fue?». En este punto aparecieron otros objetos en todos los sectores del alcance del radar. Cuando se dirigían hacia la Casa Blanca y al Capitolio, Burns llamó a la base de la Fuerza Aérea Andrews, ubicada a 10 millas del Aeropuerto Nacional. Aunque la base de la Fuerza Aérea Andrews informó que no tenían objetos inusuales en su radar, un aviador pronto llamó a la torre de control de la base para informar el avistamiento de un objeto extraño. El aviador era William Brady, que estaba en la torre, y dijo que vio un objeto que parecía una bola de fuego naranja con cola. No se parecía a nada que hubiera visto antes, agregó. Mientras Brady intentaba alertar al resto del personal de la torre, el extraño objeto despegó a una velocidad increíble. En una de las pistas del Aeropuerto Nacional, S.C. Pierman, piloto de Capital Airlines, estaba esperando en la cabina de su DC-4 el permiso de despegue. Después de detectar lo que creía que era un meteorito, le dijeron que el radar de la torre de control había detectado objetos desconocidos acercándose a su posición. El piloto observó 6 objetos, blancos y rápidos, durante un periodo de 14 minutos. El piloto estuvo en contacto por radio con Burns durante su avistamiento y Burns dijo más tarde que cada avistamiento coincidió con los objetos que pudimos ver cerca de su avión. Cuando informó que la luz se aceleraba, desapareció de nuestro alcance. Eso dijo Burns. Mientras tanto, en la base de la Fuerza Aérea Andrews, el personal de la torre de control estaba rastreando por radar lo que algunos pensaban que eran objetos desconocidos, pero
Otros sospechaban, y en un caso pudieron comprobar, que eran simplemente estrellas o meteoritos. Sin embargo, el sargento Charles Davenport observó una luz naranja roja hacia el sur. La luz parecía estar inmóvil, luego hizo un cambio repentino de dirección y altitud, y esto sucedió varias veces, concluyó Davenport. En un momento, tanto los centros de radar en el Aeropuerto Nacional como el radar en la base de la Fuerza Aérea Andrews estaban rastreando un objeto que flotaba sobre una baliza de radio. El objeto desapareció en los 3 centros de radar al mismo tiempo, obviamente. A las 3 a.m., justo antes de que 2 aviones de combate F-94 Starfire llegaran a Washington, todos los objetos desaparecieron del radar en el Aeropuerto Nacional. Sin embargo, cuando los aviones se quedaron sin combustible y se fueron, los objetos regresaron, lo que convenció a Burns que los ovnis estaban monitoreando el tráfico de radio y se comportaban correctamente. Los objetos fueron detectados por última vez por radar a las 5:30 am. Estos avistamientos del 19 al 20 de julio de 1952 tuvieron titulares de primera plana en periódicos de todo el país. Un ejemplo fue el titular de Cedar Rapids Gazette de Iowa, con el titular Examen de platillo volante de Washington, en letra grande y negra. Casualmente, el capitán Edward Ruppert, el supervisor de la Fuerza Aérea del Proyecto Libro Azul, que ya hablamos sobre este proyecto, que era una investigación sobre los avistamientos de ovnis, justamente este capitán estaba en Washington en ese momento. Sin embargo, no tuvo conocimiento de los avistamientos hasta el lunes siguiente, 21 de julio, cuando leyó los titulares de un periódico del área de Washington. Después de hablar con los oficiales de inteligencia del Pentágono sobre los avistamientos, Ruppert pasó varias horas tratando de conseguir un auto del personal para que pudiera viajar por Washington para investigar estos avistamientos, pero se le negó el uso, ya que solo los generales y coroneles experimentados podían usar autos de ese tipo. Le dijeron que podía alquilar un taxi con su propio dinero. Con el rechazo del auto del personal, Ruppert se sintió frustrado y abandonó Washington, regresando a la sede del Proyecto Libro Azul en Wright-Patterson, Ohio. Antes de salir de Washington, Ruppert habló con un especialista en radares de la Fuerza Aérea, el capitán Roy James, quien creía que las condiciones climáticas inusuales podrían haber causado los objetivos de radar desconocidos. A las 8:15 am del sábado 26 de julio de 1952, es decir, al fin de semana siguiente, un piloto y un asistente de vuelo de un vuelo de National Airlines en Washington observaron unas luces extrañas sobre el avión. En cuestión de minutos, tanto los centros de radar del Aeropuerto Nacional como el radar de la base de la Fuerza Aérea Andrews estaban rastreando objetos desconocidos otra vez. Uno de los miembros del personal de la base Andrews observó visualmente los objetos. Años después dijo que esas luces no tenían las características de las estrellas fugaces. No había ninguna marca de paso. Viajaban más rápido que cualquier estrella fugaz que nunca haya visto, dijo. Mientras tanto, Albert Chop, el portavoz de prensa del Proyecto Libro Azul, llegó al Aeropuerto Nacional y, debido a preocupaciones de seguridad, negó varias solicitudes de los reporteros para fotografiar las pantallas del radar. Luego se unió al personal del centro del radar. Alrededor de esa hora, que eran las 9:30 p.m., el centro de radar estaba detectando objetos desconocidos en todos los sectores. A veces los objetos viajaban lentamente, en otras ocasiones alcanzaron velocidades calculadas de hasta 11.000 kilómetros. A las 11:30 p.m., 2 aviones de fuego estelar F-94 de la Fuerza Aérea, los Starfire de Estados Unidos, salieron desde la base de la Fuerza Aérea Newcastle en Delaware y llegaron a Washington. Se ordenó al capitán John McHugh, el líder de vuelo, que fuera al objeto en el radar, pero no vio nada, a pesar de los repetidos intentos de ver algo. Sin embargo, su copiloto, el teniente William Patterson, vio 4 luces blancas y las persiguió. Dijo: traté de hacer contacto con los enemigos. Estaba a mi máxima velocidad. Dejé de perseguirlos porque no vi ninguna posibilidad de alcanzarlos. Según Albert Chop,
Cuando el control de tierras le preguntó a Patterson si veía algo, Patterson respondió que los objetos estaban a su alrededor y preguntó qué hacer, pero no obtuvo respuesta porque no sabían qué decirle. Después de la medianoche del 27 de julio, el comandante Dewitt Furnett, coordinador del Proyecto Libro Azul en el Pentágono, y el teniente John Holcomb, especialista en radares de la Marina de los Estados Unidos, llegó al centro de radar del Aeropuerto Nacional. Durante la noche, el teniente Holcomb recibió una llamada de la Estación Meteorológica Nacional de Washington. Los meteorólogos dijeron que había una pequeña inversión de temperatura sobre la ciudad, pero Holcomb no pensó que eso explicaría los objetos captados por el radar. Dos F-94, otros dos más de la base de la Fuerza Aérea de Newcastle, fueron a revisar los supuestos objetos durante la noche. El primer piloto no vio nada inusual. El otro piloto vio una luz blanca que desapareció cuando avanzó hacia él. Además, los aviones civiles que volaban en Washington informaron haber visto extraños objetos brillantes en lugares donde el radar apuntaba a los objetos. Al igual que el 20 de julio, es decir, una semana antes, los avistamientos de radar y las advertencias finalizaron al amanecer. Los avistamientos de ese fin de semana, 26-27 de julio, también tuvieron titulares de primera plana, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Harry Truman, a llamar a Ruppelt y pedir una explicación de los avistamientos y objetos en los radares desconocidos. Ruppelt, recordando la conversación que tuvo con el capitán James, quien le dijo a Ruppelt que los avistamientos podrían haber sido causados por una inversión de temperatura. Por lo general, este fenómeno ocurre cuando el suelo se enfría muy rápido en la noche, favoreciendo el efecto invernadero. Esta condición puede provocar objetos falsos en el radar. Sin embargo, Ruppelt aún no había entrevistado a ninguno de los testigos ni había llevado a cabo una investigación formal. El historiador de la CIA, Gerald Haynes, en su libro de 1997 sobre la historia de la CIA con los ovnis, también menciona la preocupación de Truman. Y dijo, hubo una acumulación masiva de avistamientos de ovnis sobre Estados Unidos en 1952, especialmente en julio. Alarmados por Truman, trataron de investigar y tuvieron que investigar este evento del 19 y 20 de julio, cuando los radares del Aeropuerto Nacional de Washington y de la base de la Fuerza Aérea Andrews rastrearon objetos misteriosos. Y el 27 de julio reaparecieron los objetos. La CIA reaccionaría a la ola de avistamientos de ovnis en 1952 formando un grupo de estudio especial dentro de la Oficina de Inteligencia Científica y la Oficina de Inteligencia actual para revisar la situación. Edward Taus informó al grupo que la mayoría de los avistamientos de ovnis podrían explicarse fácilmente. Sin embargo, recomendó que la agencia continúe monitoreando el problema. La preocupación por el tema por parte de la CIA conduciría a la creación, en enero de 1953, del panel Robertson. Para calmar la ansiedad del público sobre la ola de avistamientos de ovnis, responder a las preguntas de los medios sobre los avistamientos y, con suerte, reducir la cantidad de informes de ovnis que se enviaban al Proyecto Libro Azul, los generales John Sanford, director de inteligencia de la CIA de ovnis, y Roger Ramey, el director de operaciones de la agencia, celebraron una conferencia de prensa en el Pentágono el 29 de julio de 1952. La conferencia fue la conferencia de prensa más grande del Pentágono desde la Segunda Guerra Mundial. La prensa llamó a Sanford y Ramey uno de los mejores expertos en ovnis de la Fuerza Aérea. Sanford fue fuertemente influenciado por el capitán Roy James, quien había discutido los avistamientos con él más temprano ese día y quien también habló en la conferencia. Sanford declaró que los avistamientos en Washington podrían explicarse como fenómenos aéreos no identificados, como estrellas o meteoritos. Sanford también dijo que los objetivos desconocidos en el radar podrían explicarse por la inversión de temperatura que estuvo presente en el aire sobre Washington en ambas noches cuando se reportaron los objetos en el radar. Además, Sanford afirmó que los objetos
no eran objetos de material sólido y por lo tanto no representaban una amenaza para la seguridad nacional. En respuesta a una pregunta sobre si la Fuerza Aérea había registrado contactos OVNI antes del incidente de Washington, Sanford dijo que había cientos de tales contactos, pero dijo que todos eran falsos. La conferencia resultó ser un éxito y calmó a la población. Entre los testigos que apoyaron la explicación de Sanford se encontraba la tripulación de un bombardero B-25 que había sobrevolado Washington durante los avistamientos del 26 y 27 de julio. Ellos habían advertido varias veces al Aeropuerto Nacional sobre objetivos desconocidos dentro del alcance del radar del aeropuerto, pero la tripulación no pudo ver nada inusual. Finalmente, uno de los tripulantes dijo que el radar tenía un objetivo que resultó ser un avión civil que viajaba a otra ciudad. El capitán de la Fuerza Aérea, Harold May, estuvo en el centro de radar en Andrews durante los avistamientos del 19 y 20 de julio. Al enterarse de que el radar del Aeropuerto Nacional había captado un objeto desconocido que se dirigía hacia allí, asomó la cabeza y vio una luz que iba cambiando de rojo a naranja, a verde y rojo de nuevo. Y eso varias veces. Y además desaparecía repentinamente y aparecía sin perder altitud. Sin embargo, May finalmente concluyó que simplemente estaba viendo una estrella distorsionada por la atmósfera y que su movimiento era una ilusión. A las 3 de la mañana del 27 de julio, en un vuelo desde esa zona, se dijo que había un objeto desconocido cerca del avión. Era un avión de Eastern Airlines que viajaba sobre Washington. La tripulación del avión no pudo ver nada inusual tampoco. Cuando les dijeron que el objeto se había movido directamente detrás del avión, los pilotos comenzaron a hacer un giro brusco para tratar de ver el objeto, pero el centro de radar del Aeropuerto Nacional les informó que el objeto había desaparecido cuando comenzaron a realizar la maniobra. A pedido de la Fuerza Aérea, el Centro de Evaluación y Desarrollo Técnico realizó un análisis de los avistamientos del radar. La conclusión final fue que los objetos fueron causados por inversiones de temperatura. El proyecto Libro Azul terminaría etiquetando como objetos en el radar realizados como imágenes falsas causadas por la inversión de temperatura y avistamientos visuales como meteoritos, estrellas y luces de la ciudad. En años posteriores, dos escépticos de los ovnis, el Dr. Donald Menzel, astrónomo de la Universidad de Harvard, y Philip Klass, editor de una revista de aviación, también argumentaron a favor de la hipótesis de inversión de temperatura o espejismos. En 2002, Klass le dijo a un periodista que la tecnología de radar en 1952 no era lo suficientemente sofisticada para filtrar muchos objetos comunes, como bandadas de pájaros, globos meteorológicos o inversiones de temperatura. El reportero agregó que los ufólogos argumentan que los controladores, no obstante, tenían experiencia y podían diferenciar entre objetivos falsos y objetos metálicos sólidos. Klass no está de acuerdo, diciendo que los controladores estaban ciegos por no ver que esto no era solo algo común y que la tecnología de filtrado solo se agregó a los radares en los años 70. Casi desde el momento de la conferencia de prensa del general Sanford, testigos presenciales, ufólogos y personal de la Fuerza Aérea criticaron la explicación de la inversión de temperatura. Ruppelt señaló que el mayor Fournet y el teniente Holcomb, que no estaban de acuerdo con la explicación de la Fuerza Aérea, no estuvieron presentes en la conferencia de prensa de Sanford. Ruppelt dijo que apenas una noche de junio, julio y agosto de 1952 no hubo inversión de temperatura en Washington, pero los objetivos del radar aparecieron en unas pocas noches. Según el periódico INS, la Agencia Meteorológica de Estados Unidos también estuvo en desacuerdo con la hipótesis de la inversión de temperatura, afirmando que tal inversión normalmente aparecería en una pantalla de radar como una línea constante, en lugar de objetos individuales como se ve en el alcance
que tenía el radar en el aeropuerto. Además, según Ruppelt, cuando pudo entrevistar al personal de la torre del Aeropuerto Nacional de Washington, no hubo una sola persona que estuviera de acuerdo con la explicación de la Fuerza Aérea. Michael Wertheimer, investigador del informe Condon, un proyecto financiado por el gobierno, investigó el caso en 1966. Descubrió que los testigos aún no estaban de acuerdo con la explicación de la Fuerza Aérea sobre la inversión de temperatura y además Ruppelt descubrió que el 27 de julio la torre de control en Washington había informado a la torre de control en Andrews que su radar había detectado un objeto desconocido al sur de la torre de control de Andrews. Según Ruppelt, cuando el personal de la torre de control de Andrews miró hacia arriba, todos vieron una enorme esfera de fuego naranja flotando sobre la torre. Cuando Ruppelt entrevistó al personal de la torre varios días después, insistieron en que habían sido engañados y que simplemente habían visto una estrella brillante. Sin embargo, cuando Ruppelt revisó una carta astronómica, descubrió que no había estrellas brillantes sobre la estación esa noche. También hubo testigos que afirmaron ver un barco completamente estructurado y no solo un resplandor o luces brillantes. El 19 de julio, un oficial de artillería del ejército, Joseph Gigandet, estaba sentado en el porche delantero de su casa en Alexandria, Virginia, cuando a las 21:30 afirmó haber visto un objeto con forma de puro de color rojo, el cual navegó lentamente sobre su casa. Gigandet estimó que el tamaño del objeto era comparable a un avión DC-7, o aproximadamente se situaba, según sus cálculos, a 10.000 pies de altitud. También afirmó que el objeto tenía una serie de luces en sus costados. El objeto finalmente voló sobre su casa por segunda vez. Cuando el objeto voló por segunda vez, se volvió de un rojo más intenso y partió hacia la ciudad de Washington. Esto fue menos de 2 horas antes de que Edward Nugent detectara los objetos desconocidos en su radar en el aeropuerto de Washington. El Dr. James McDonald, un físico de la Universidad de Arizona y un destacado ufólogo de la década del 60, hizo su propio análisis de los avistamientos en Washington y discutió sus hallazgos ante la Comisión de Astronáutica y la Casa de la Ciencia de Estados Unidos. Y le dijo al comité que la teoría de la inversión de temperatura utilizada para explicar los objetos desconocidos en el radar era bastante insostenible y que, en su opinión, el incidente de 1952 en Washington fue un ejemplo de objetos aéreos no identificados sobre nuestra capital. Howard Coughlin, quien fue entrevistado por McDonald sobre el incidente, le dijo a un reportero del Washington Post en 2002 que todavía estaba convencido de haber visto un objeto sobre el aeropuerto nacional. Y le dijo: lo vi en la pantalla del radar y luego lo vi en el cielo. Era un objeto azul blanquecino. Ese año, el número extremadamente alto de informes de ovnis inquietaba a la Fuerza Aérea y a la Agencia Central de Inteligencia, ya que ambos grupos sintieron que una nación enemiga podría inundar deliberadamente Estados Unidos con informes falsos de ovnis, causando pánico e histeria masiva, y permitiéndoles lanzar un ataque furtivo. El 24 de septiembre de 1952, la Oficina de Inteligencia Científica de la CIA envió un memorando a Walter Smith, director de la agencia en ese momento. El memo decía que la situación de los platillos voladores tiene implicaciones para la seguridad nacional. La preocupación pública por el fenómeno es una posibilidad potencial de histeria y pánico masivo. El resultado de este memo fue la creación del panel Robertson en enero de 1953. El físico, el Dr. Howard Robertson, fue el responsable de presidir este panel, que consistió en científicos que pasaron 4 días examinando los mejores casos de ovnis recopilados por el proyecto Libro Azul. El panel desestimó casi todos los casos, examinándolos como si no representaran nada fuera de lo común o amenazaran la seguridad nacional. El panel también recomendó que la Fuerza Aérea y el Proyecto Libro Azul deberían tomar medidas para eliminar del Estado los objetos voladores no identificados. Se les dio como un aura de misterio y eso debía ser eliminado. Siguiendo la recomendación del panel, el Proyecto Libro Azul
rara vez publicó ningún caso de ovni que no hubieran etiquetado como resuelto. Y los casos no resueltos rara vez fueron mencionados por la Fuerza Aérea. Eso lo vimos en el video sobre el proyecto Libro Azul. Ahora, cabe destacar que la foto que circula en la red, que es simplemente poner en Google el incidente de Washington de 1952 y aparece una foto con la cúpula del Capitolio y unas luces. Esa foto, que apareció en la portada de una revista en el año 73, apareció recién en el año 1965, más de una década después del incidente. Porque en ese momento, en el año 1952, si bien tuvo una amplia cobertura de los medios, de diarios, periódicos, revistas, incluso de cadena de televisión, la NBC, nadie pudo obtener imágenes de estas luces o de estos objetos. Solamente en el año 65 apareció esta foto, que fue publicada muchos años después en la portada de esta revista. Entonces, algo raro hay, siguiendo el siguiente razonamiento. Cuando aparecen objetos voladores no identificados, que se presupone pueden ser objetos extraterrestres, porque los ovnis pueden ser terrestres, pueden ser, simplemente son no identificados. Pero cuando las Fuerzas Armadas, el Pentágono, suponen que se trata de avistamientos de objetos provenientes del espacio exterior, hacen sus grandes operativos y no dejan que nadie vea nada. De esos casos hubo muchos que después se desclasificaron, que después la gente de todas formas se enteró, o que hubo testigos que pudieron verlo en el cielo y cómo las Fuerzas Armadas aparecieron, cerraron todo, y esto no aparece en las noticias, mucho menos con cobertura al momento. El hecho de que los medios masivos estuvieran ahí cubriendo la noticia en el mismo momento y que le dieran portadas, que le dieran los titulares a los eventos de ambos fines de semana, y además que esto sucediera fines de semana, da mucho que pensar. Y que después apareciera esta foto que algunos analizaron y dijeron que efectivamente se trataba de la explicación que dio la Fuerza Aérea, diciendo que era esta inversión de temperatura, o que eran las luces de la calle y las luces del estacionamiento del Capitolio que se reflejaban, que eran unos destellos de lente y que se reflejaban en el cielo. Hay una explicación, hay un libro incluso en donde hay un señor que hace todo un análisis y traza unas líneas para demostrar que efectivamente esto era un reflejo, una especie de espejismo. Lo cierto es que es muy raro cómo se dio a conocer al público y que todo lo que haya sean testimonios, sí, de los controladores de los radares, gente que dijo haberlo visto. También fue bastante tarde en la noche, así que tampoco había mucha gente en la calle que lo pudiera ver. Los testigos que hay son más bien pocos de ese tipo. Entonces suena más a una especie de movida por parte del gobierno que hace pensar en lo que luego sucedió con Orson Welles, cuando hizo su programa de radio y la gente lo tomó en serio y se asustó. Bueno, eso fue un desastre, fue una calamidad. Pero también es cierto que hacen estas pruebas para ver cómo reacciona la gente. Y esto tiene ese tufillo, ese olorcito a un sondeo.
a ver qué pasaba con la gente, cómo reaccionaba ante la aparición de una flotilla, podríamos decir, de objetos voladores no identificados, presumiblemente alienígenas, que es lo primero que la gente piensa cuando se habla de ovnis. Tiene toda esa apariencia por el hecho de la cobertura que se le dio, de la importancia que se le dio, de cómo se le informó a la gente, se hizo una gran conferencia de prensa, que si bien desestimó que se tratara de ovnis, porque claro, estaban probando, es la impresión que da, que probaron y después tranquilizaron diciendo que eran estos destellos. Tiene toda esa pinta, podríamos decir. Lo que no quita, obviamente, que haya flotillas dando vueltas por ahí, pero lo más probable es que no las veamos. Que tengan tanta luz como se ve en esa foto, también es bastante llamativo. Y siempre redondas u ovaladas, ¿no? Nunca en forma triangular, como sabemos que hay muchas naves. Y que necesiten esas luces, esos reflectores, también es bastante como, bueno, una secuencia bastante previsible para que la gente lo pueda asimilar de alguna forma y lo pueda identificar. Lo cierto es que también se han hecho películas con esta misma foto de base. Se metieron en programas ya en la década del 2000, 2005, a partir de esa fecha, y se hicieron animaciones con esta foto. Hay películas, incluso una que hecha por la Disney. Y después hubo recreaciones, es decir, tomando lo mismo que se ve, pero poniéndolo, por ejemplo, sobre la Casa Blanca. Se formó así como una especie de ícono ovni esta foto. Y entonces ya queda en el inconsciente colectivo y se utiliza mucho en películas, es decir, este mismo formato de visualizar estas luces de esa manera, y sobre todo muy representativo sobre la cúpula del Capitolio. Así que se utilizó bastante la foto y las animaciones que se hicieron sobre la foto. Además, esa foto se puso en blanco y negro también, es decir, tiene bastante manoseo. Se utilizó mucho el Photoshop con los años. Así que bueno, tiene todo un historial esa fotografía que se puede buscar en Google y se va a ver las diferencias que hay de la misma foto, diferentes colores, toda la manipulación que se puede hacer con programas, ¿no? Lo cierto es que la foto está y muchos dicen que es real, pero que en realidad lo que nos muestran son luces y lo que está manipulado es la información que se pasa a través de esta foto. Otros dicen que directamente está trucada, es decir, que se dibujaron esas luces. Bueno, todo es posible. Ahí está presentado el evento o el incidente de Washington, D.C. del año 1952, que tiene todo este halo de más bien ser una prueba, lo que no quita que también pueden haber sido objetos voladores no identificados terrestres, que era el miedo supuestamente que tenía Truman, que lo atacaran otras naciones y que se tratara de objetos, por ejemplo, rusos, que era siempre el miedo, soviéticos, que tuvieran una tecnología que bueno, fueran más rápidos y demás, porque estaban en esa competencia también armamentística y del espacio y todo. Bueno, estaban en plena Guerra Fría. Entonces todo puede ser. Pueden haber sido terrestres, pueden haber sido alienígenas, puede haber sido un invento. Cada cual sacará sus propias conclusiones, porque esto es algo que no existe una verdad
que se pueda comprobar. Es decir, la explicación que dio el Pentágono, como siempre, es algo a tomar con pinzas. Y en este caso, si bien podría tomarse como algo verdadero, uno debería preguntarse ¿y por qué tanto alboroto alrededor de esto, ¿no? Así que bueno, ahí queda este incidente, que es eso, un incidente raro, sin explicación, con argumentos varios, que cada uno los tomará o los dejará de lado según lo que les parezca. Los que entiendan de fotografía van a poder analizar, digamos, si es posible que se produzca esto que ellos explicaron, que son esos destellos de lente, que si es eso, si está trucado, porque además es una foto que está como pintada, porque aparece en una portada de una revista en el año 73. Así que es muy difícil también de evaluarla. Lo cierto es que también trataron de identificar los datos de esta foto, porque apareció pero no se sabe quién la sacó, y a través de un programa trataron de obtener datos sobre la misma y sale, bueno, fotógrafo desconocido, la fecha aparece el 65, pero es una fecha de archivo, es decir, de cuando fue archivada la foto. Así que de ahí no se pueden desprender datos. Y no se sabe nada, apareció así, de la nada, nadie se hizo cargo, digamos, de esto, no se vieron los negativos. Así que todo es muy raro, ¿no? También porque aparece esta foto más de 10 años después. Todo a tener en cuenta a la hora de pensar qué pasó, qué quisieron hacer, cuál es la realidad de esto. Porque el hecho existió, pero el hecho fue un reporte de objetos luminosos en el cielo y que aparecían en los radares según lo que decían los que estaban controlando el radar. Y eso es lo que tenemos. Gente que dice esto y lo que apareció en las noticias. Y ya sabemos que lo que aparece en las noticias tiene un objetivo claro. Y no es mostrarnos las noticias reales. Por eso es tan dudoso. Así que bueno, para divertirse hay, para los que les gusta analizar fotografías y tratar de encontrar algo en ellas, tienen para entretenerse. Y bueno, como conclusión, por lo menos de mi parte esto suena a operación. Estando los medios de por medio, suena más a eso, a que haya habido realmente una flotilla dando vueltas alrededor del Capitolio. Imagínense lo que hubiera sido eso. Si realmente hubiera habido una flotilla alienígena sobrevolando el Capitolio, eso hubiera sido una batalla campal y no iban a mandar solo 2 aviones y volverse porque no tenían combustible. Y bueno, y los medios no se hubieran enterado y la gente no se hubiera enterado. Eso es lo más lógico pensar dentro de este sistema, ¿no es cierto? Después de todo lo que vimos. Así que bueno, ahí está, el incidente de 1952 en Washington, D.C. ¿Estaban probando a la población? Bueno, es muy probable, porque han hecho estas cosas a lo largo del tiempo, porque ellos tienen mucho interés en ocultar la realidad, en ocultar los avistamientos reales y ver cómo la población puede comportarse frente a la llegada de algún elemento alienígena. Así que esto tiene toda la pinta de haber sido algo de eso y no haber sido un avistamiento real. Claro que la duda siempre nos va a quedar,
pero así está planteado. Y una cosa más sobre alienígenas o terrestres queriendo hacerse pasar por alienígenas.